esos temas va creciendo la frustración de los ecuatorianos con la situación del país. Damos la bienvenida al abogado Bruno Segovia, asambleísta por la provincia de La Suay, fue de Pachacútico y es independiente y es miembro de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea Nacional. Y tantos temas sobre los cuales conversar, abogado Segovia, que son parte de esta frustración de los ecuatorianos. Los problemas de seguridad que se han convertido en el principal tema de preocupación de todos los ecuatorianos, el auge de la delincuencia, las enormes fallas en la administración de justicia, la impunidad que es evidente, se da para todo tipo de delitos en el país, particularmente para aquellos delitos cometidos por delincuentes denominados como de cuello blanco, que tienen un estatus más allá de los enormes perjuicios que generan para el país. Empecemos por este desperdicio de recursos evidente en el caso de protección oficial y entrega de un vehículo del Estado a un periodista conocido de la televisión nacional, Carlos Vera. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un saludo cordial a la ciudadanía. Es una pena que en una época de crisis la que atraviesa el país estemos gastando recursos que deben ser empleados en atender necesidades más apremiantes y no a un periodista e inclusive con la actitud que él tiene arrogante de manifestar que lo que le están dando no está acorde a la altura de lo que él se merece, entiendo. No debería darse tipo de mal uso de los bienes públicos. No debería. Un rechazo total a ello. No sé cuál sea la razón por la que le den, quizá porque es funcionario de un canal del Estado, no sé. Pero tendría que revisarse y llamar la atención a las autoridades que están permitiendo esto. Los niveles de inseguridad en el país son alarmantes. Estamos casi en un estado fallido con todo lo que está pasando. La muerte del señor Nazareno es terrible, luego de ingresar al Ministerio de Finanzas, posiblemente con dinero, de defensa, perdón, posiblemente con fajos de dinero, es lo que se denuncia, y que supuestamente estaba siendo vigilado muy de cerca por el Estado, por la Policía Nacional, y sin embargo es asesinado. El descontrol en las cárceles demuestra que no hay presencia del Estado en las cárceles. Los niveles de inseguridad en Guayaquil, el resto del país, los asesinatos, problema gravísimo. No hay una decisión política, no sabe qué hacer el gobierno nacional o no quiere hacerlo, yo ya no sé. Pero es preocupante lo que está sucediendo. Quizá para cerrar esa primera inquietud que le habíamos presentado, vale la pena contrastar. Ayer nomás informábamos, y esto gracias a una enorme presión que se ha puesto desde los medios de comunicación y desde un abogado que en forma voluntaria asumió el caso de un asesinato que se dio en diciembre del 2020, aparentemente ha logrado resolverse. ¿Qué es lo que sucedió en esa madrugada? El 6 de diciembre del 2020, un ciudadano, Juan Fernando Bermeo, estaba realizando labores deportivas hacia las 4 de la madrugada, fue asaltado por un delincuente que le quitó la vida, pero esto no fue inmediato. Estuvo 1 hora y más agonizando en este sitio, aún fue llevado con vida en una ambulancia. Tras más de 1 hora de espera, finalmente falleció. Es decir, no hay recursos para atender debidamente a los ciudadanos, pero sí hay recursos para darse esos absurdos lujos de poner a disposición de personas que nada tienen que ver con el Estado ecuatoriano vehículos y bienes del Estado. Una situación sumamente criticable. Pero vayamos un poco a la situación actual. Lo de Jorge Glass está vigente, es una de las muestras de que la impunidad sigue reinando en el país, y en forma contrastante que también da cuenta de estas situaciones difíciles de entender de la justicia. El día de ayer, con un caso similar, se ha negado a Carlos Pareja Yanuseli su pedido de libertad. Lo cierto es que es claro que los caminos de la política y la justicia se cruzan y se influencian de forma entrecruzada, en forma permanente en el país. ¿Cómo ven ustedes esta situación desde la Comisión de Fiscalización, que al momento está presidida
por un comunicador que ha denunciado justamente estos casos, sobornos 2012-2016. Los portales que dirigía Fernando Villavicencio fueron clave para que este juicio se inicie en Ecuador y lleve a la condena de Jorge Glass, de Rafael Correa y otros. La pregunta es, ¿vale la pena todo este esfuerzo cuando la justicia, con el paso de poco tiempo, diluye todos estos esfuerzos? Lo que está sucediendo, pero creemos que vale la pena todo el esfuerzo que se haga desde el lugar en que estemos. Denunciamos oportunamente nosotros un pacto y esto se está confirmando lastimosamente. ¿Cómo es posible que un juez de una parroquia desafíe toda la estructura jurídica a nivel nacional si es que no tiene respaldo de la misma? La actuación del ESNAI, del ESNABLE, no hay otra palabra, para permitir precisamente que se dé este habeas corpus, no nos deja ya duda alguna. Y con lo que está pasando ahora, frente al mismo caso, un caso similar, que conocemos que tiene problemas de salud, el señor Carlos Pareja Yanuseli, él estuvo también en la comisión de fiscalización, él quiso aportar, él viene y nos manifestaba que vino incluso con un acuerdo de colaboración eficaz que no fue aceptado por la fiscal general de la Nación, porque él tenía información y quería aportar para que se esclarezcan algunos delitos que en su momento estaban investigándose. Ha sido negada. Sin embargo, al señor Glass le dieron paso. ¿Cuál era el argumento para que proceda el habeas corpus del señor Glass? Primero, nos dicen en la petición de que cuando se dan motines es muy probable que les cambien de sitio y que corre peligro la vida de las personas. No hay una afirmación de que le cambiaron, que desconocen dónde está, sino posiblemente cambie. Que había un peligro para la vida del PPL, nos dicen en la comunidad, y problemas de salud. Sin embargo, conocemos que él estaba en una celda aislado, individual, con protección de guías y policías que les resguardaban y que tenía atención médica en forma permanente. Presentan informes médicos de 7 meses de atrás, no actualizados. Informes particulares avalados por el Ministerio de Salud, supuestamente, y no se refuta absolutamente nada en la audiencia de habeas corpus, un juez que no tiene competencia para conocer el caso. No digo yo, han dicho muchos constitucionalistas. Esto a nivel de todo el país que ha discutido. En Santa Elena ni siquiera hay un centro penitenciario que debía ser conocido por un juez de garantías penitenciarias, pero una resolución de un juez de una parroquia que vaya contra toda la estructura, insisto, no es posible si es que no se tiene el aval del mismo Estado. Y no se trata, abogado Segovia, de defender a Carlos Pareja Yanuseli, otro delincuente confirmado por la justicia, pero sí de dejar en claro estas inconsistencias que se dan en la justicia ecuatoriana, que claramente se ve atravesada por influencias de carácter político. Sin duda, nosotros no podemos defender a Carlos Pareja Yanuseli, está sentenciado, se demostró la culpabilidad de él, incluso en la comisión de fiscalización nos comentó qué es lo que sucedió, cómo actuaron. En el caso de las Torres, él aportó algunos elementos importantes de la trama de corrupción y vino a colaborar con la justicia. Lastimosamente no lo aceptaron. Está pagando una pena y debe hacerlo, pero frente a un mismo hecho, los mismos argumentos de un juez vaya de una forma y otro juez de una forma distinta. Ya no hay igualdad ante la ley y eso confirma el pacto. Nosotros no reclamamos que se le deje libertad a Yanuseli, a Pareja Yanuseli. Lo que estamos es confirmando el pacto vergonzoso que hay entre el gobierno nacional y el correísmo para dejarle impunidad al señor Glass. Eso es parte del pago de la aprobación de la ley tributaria. Es el acuerdo que viene desde el fraude electoral que se le hizo a nuestro compañero Jaco Pérez. De eso ya no hay la menor duda. Y es un costo también para mantenerle a la señora Yori en la presidencia de la Asamblea. Aquí aparecen supuestamente contradicciones, conflictos de poderes. Esto no es más que un circo para justificar lo que están haciendo ahora. Un supuesto enfrentamiento entre el gobierno y UNES, que a la hora de la hora aprueban leyes que le favorecen
al gobierno y en detrimento de los sectores populares. Aparentemente cuestionan la presidencia de la Asamblea, la comisión que iba a hacer de evaluación, que ya no se va a dar. O sea, es un acuerdo que está muy claro, pero previamente lo quisieron desprestigiar a la Asamblea Nacional. Y por último, decirnos que somos ladrones, lo que hemos exigido es que el presidente dé nombres y apellidos de quienes han ido a pedir favores, quienes han pedido dinero, ministerios, y no lo han dado. Y aquí yo aprovecho para pedir que en el Azuay se les pregunte uno a cada uno de los legisladores, si es que han conversado con el presidente, si conocen el palacio, si le visitan y se han pedido nombramientos. Nosotros salimos a reclamar. A nombre de la SUAY, como legislador de la SUAY, dije, yo no he pedido absolutamente nada, yo no soy ladrón, a nosotros eso no nos llega. La presidenta de la Asamblea tenía que salir por la dignidad de la Asamblea Nacional a reclamar y a exigir claridad en las acusaciones y no huir por los tejados. Insisto, en el ASUAY cada uno de los asambleístas tiene que salir a decir si ha hablado con el presidente, si ha pedido favores, si tiene algunos compañeros o tiene puestos en la administración pública. Nosotros no tenemos, y levantamos la voz y rechazamos ese tipo de acusaciones. Todo esto es una campaña de desprestigio para crear un aparente conflicto y luego pasarnos de este pacto vergonzoso, que lo que ha hecho es una traición a todos aquellos que votaron por el señor Lasso, no por su posición neoliberal, sino en contra de la corrupción, en contra de lo que representaba el correísmo. Creyeron en el discurso anticorrupción, creyeron en que iba a investigar, a sancionar, que iba a cambiar el país de este cáncer que teníamos, y sin embargo están congobernando, siempre han congobernado, lo dijimos, denunciamos. La gente, los ecuatorianos honestos, tenemos que indignar, no solo indignar, tenemos que tomar posiciones, y ahí la prensa juega un papel importante y debe seguirlo haciendo. Lo malo, abogado Segovia, es que con todo lo que está sucediendo, mucha gente añora gobiernos del pasado, olvidando en buena parte los gravísimos problemas que se generaron con el caso Sobornos 2012-2016, por ejemplo, generado por la compañía Odebrecht, compañía brasileña, en el cual se configuraron delitos con enormes contratos entregados a dedos por tráfico de influencias, coimas millonarias comprobadas en este juicio, en donde ha quedado claro que la Contraloría General del Estado, las autoridades nacionales, la Procuraduría se hacían de la vista gorda en temas de fiscalización y auditoría. El resultado: obras de pésima calidad para el país, con enormes sobreprecios, con millonarios perjuicios para el país. Y en este juicio, parte de lo que se sentenció en contra de estos ciudadanos, entre ellos Glass, que hoy se burla de la parte de la sentencia de prisión, hubo también una sentencia pecuniaria de 14,7 millones de dólares, de lo que se conoce solamente 2 millones ha recaudado hasta el momento el Estado. Es decir, es una impunidad total lo que estamos viendo los ecuatorianos en administración de justicia en estos casos que implican a políticos ecuatorianos. O tiene que haber una reforma total, un cambio de toda la estructura de la función judicial, lastimosamente, bajo el pretexto de la no injerencia en la administración de justicia, lo que pasaba en administraciones anteriores, que no estamos pidiendo que se meta la mano en la justicia, pero que sí se respete la institucionalidad. Por ejemplo, el caso del SNAI. No hacen absolutamente nada para oponerse al habeas corpus. No le pedimos al presidente ni al ministro de gobierno que interfiera en la decisión del juez, pero aporte las pruebas, defienda al Estado, defienda al SNAI y diga que sí están cumpliendo su rol, que sí están protegiendo, que sí hay seguridad para el interno. No lo hicieron. Ese es un pacto. A lo que usted se refería, el mismo señor Ranuccelli, el mismo señor Pablo Celi nos contaron, y el resto de personas que en la Comisión de Fiscalización comparecieron, nos comentaron con lujo de detalles cómo funcionaba la banda delincuencial en Contraloría. Dos bandas, la del Carlos Poli y la del señor Celi. Están preocupados lo de Poli. Puede hablar y nos va a dar algunos elementos, pero nos indicaban cómo funcionaba este sistema de corrupción. Desvanecían glosas previo pago de coimas o dejaban caducar. Curiosamente, lo que sucedió en Cuenca, dejaron caducar y también desvanecieron glosas. Y por último,
son las que se quemaron en Contraloría. Eso nos tiene preocupados. El caso, por ejemplo, del sistema de compensación Sucre, 2.600 millones de dólares lavados. O sea, toda una estructura delincuencial nacional e internacional que funcionó en el país y que hoy puede quedar en la impunidad por este pacto vergonzoso entre el gobierno y UNES. Nosotros no debemos permitir. ¿Y cómo vamos a añorar un estado delincuencial? La gente debe tener memoria. Ellos gobernaron y tenemos que buscar una alternativa diferente con gente honesta, con gente transparente y que no tenga sus intereses mezquinos y oscuros, y que entren a la política no a servirse, sino a servir a los demás. Que esa es la política, que es la ciencia y el arte del poder, pero para el servicio a la comunidad y no para el servicio de sus bolsillos. Bueno, más allá de lo que la justicia haga en función del tiempo, abogado Segovia, coméntenos sobre esos casos, los más importantes que está manejando al momento la Comisión de Fiscalización, el caso Petrochina, caso sobre el cual se había excitado recientemente a las autoridades de justicia para que actúen, configurando ese perjuicio que se lo sabía desde hace años, pero que por lo menos se ha oficializado ya en la Asamblea, de más de 5.000 millones de dólares con esos extraños contratos que se hicieron con China y Tailandia. Sí, se determinó un prejuicio de 4.670 millones de dólares, cerca de 5.000 millones es el canje de la deuda externa a cambio de petróleo. Se habló de terminar la intermediación y lo que hicieron precisamente es beneficiar a los intermediarios. El petróleo ecuatoriano no llega jamás un barril a China. Se hacen los contratos y se va a Perú, se va a otros países, a Perú, Panamá, y la diferencia en el valor de petróleo se llevan los intermediarios. Eso ha causado un perjuicio de cerca de 5.000 millones de dólares, 4.670 más o menos la cifra que se dio. Qué pena que el presidente de la República salga a decir que ese es un acuerdo de privados, tomando el discurso del señor Correa, de que no, que ese es el flete del transporte, que eso no le afecta al país, que eso no es dinero nuestro. O sea, ya llegamos a un nivel que ya no hay ni decencia, o sea, quieren justificar con el discurso anterior. Sin embargo, ese informe está presentado, se va a presentar en Panamá, se va a presentar en el Perú, en Estados Unidos, y obviamente ya hay un proceso que estaba durmiendo el sueño de los justos en la Fiscalía ecuatoriana sobre el caso Petrochina. Hay un proceso que no ha avanzado. Con estos nuevos elementos y documentos presentados, documentos reservados que no se conocían, se presentó ya a Fiscalía. Esperemos se active y se llegue a sancionar a los responsables. ¿En qué punto, si nos aclara, se encuentra esto ya dentro de lo que podría convertirse en un proceso judicial y qué es lo que faltaría? Agradecer por la oportunidad. Esperemos que Fiscalía haga su trabajo. La comisión ya lo hizo y Fiscalía tiene que actuar en este momento y tendría que ya dejarla pasar de la etapa de la indagación a la institución fiscal. Tiene elementos suficientes para iniciar un proceso penal en contra de los responsables. Bien. Muchas gracias al abogado Bruno Segovia. Él es asambleísta de la provincia de La Suay, salió de Pachacutic. Se mantiene como miembro de la Comisión de Fiscalización en la Asamblea.